Hola a todos, mi nombre es Ira Herrero y quiero daros la bienvenida a la cruda realidad. Que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece y no importa, todo es igualmente importante. Los seres humanos hemos estado muy perdidos durante algunos siglos. Nos han confundido aquellos que tenían acceso a otro nivel de información, una información más completa sobre la realidad en la que habitamos. Muchos fueron los que hace varios miles de años se pararon a cuestionar y hacer preguntas, y gracias a ello las perspectivas desde las que se ha mirado han sido muy distintas. Hubo un tiempo en que poco era lo que se imponía a los humanos desde fuerzas de control, y libremente algunos humanos en varios lugares de la Tierra descubrieron el poder que dentro de ellos se halla. Poco a poco los descubrimientos fueron llegando, sin ser sesgados por academias o universidades o congregaciones religiosas, pues en aquellos tiempos aún había libre pensamiento. Cuando aquellos humanos se dieron cuenta del poder que tenía aquello que descubrieron, decidieron mostrarlo únicamente a los que ellos consideraron aptos. Y así apareció el misticismo, las logias y el secretismo que por miles de años nos acompaña. Estos últimos siglos han sido de control de la información. Y esto ha derivado en años de una pobre humanidad, perdida, con miedo a la muerte y sin control ninguno de sus propias vidas. No saben por qué están aquí, no entienden el cuerpo que habitan y ni siquiera se plantean qué es lo que son. Sucumbimos a enfermedades y lo tememos todo, tememos hasta la propia vida. Entonces llegó la ciencia y las explicaciones a fenómenos cotidianos parecían convincentes. Resolvía problemas muy reales y nos daba algo de luz. Todo parecía mejorar, había esperanza en algo tangible, hasta que la ciencia se convirtió. La ciencia, en el fondo, si uno pregunta en qué consiste la ciencia, y la respuesta más sencilla sería: la ciencia consiste en ofrecer explicaciones mecanicistas de los fenómenos. Es decir, entiendo científicamente algo cuando soy capaz de ofrecer un mecanismo donde todas las partes, es decir, dando unas partes iniciales y un entrelazamiento de esas partes, mediante fuerzas, por ejemplo, llego a un resultado final. Esas partes generan un resultado, es un mecanismo. Hasta que la ciencia se convirtió en la nueva religión y fue colonizada por aquellos que no buscan la verdad, aquellos capaces de manipular cualquier resultado con tal de tener un poco de reconocimiento por dinero, por fama. La nueva religión ha obviado el aspecto más importante que su propia doctrina jamás podrá probar y el enigma más importante que rige el universo, la consciencia. La propia naturaleza científica es consciencia y, sin embargo, en su prepotencia tienen que obviarla, la eliminan y hacen como si no existiera. Pero eso solo hace que se mientan a sí mismos. ¿Cómo explicar los fenómenos mentales en términos de causa y efecto? ¿Cuál es el sustrato neurobiológico de la mente? ¿De qué modo genera ese sustrato neurobiológico fenómenos mentales? ¿Qué sistemas neurobiológicos bastan para que exista la consciencia? ¿Tiene consciencia una célula? ¿Y un pájaro? No pueden responder usando sus propios métodos. Sin embargo, se permiten el lujo de decir al mundo qué fenómenos y experiencias son reales y cuáles no. Nos dicen que una experiencia cercana a la muerte es una alucinación, o que alguien que puede ver o sentir a un ser fallecido es un demente.
se permiten el lujo de obligarnos a creer en sus doctrinas férreamente, calificando lo que es verdad y lo que no. Aunque lo que es aún peor, cuando uno de ellos se sale del consenso, lo repudian, avergüenzan y dejan caer en el ridículo de la propia comunidad científica. Recordemos que consenso científico no es más que ver qué ideas o teorías tienen más apoyos, lo cual no es más que caer en una trampa. Y esto es exactamente lo que ocurrió con la única persona que tuvo a bien presentar una teoría firme y bien planteada, además de estudiada por más de 15 años, sobre la consciencia. Trataré de desarrollar un poco la teoría sintérgica de Jacobo. Primero vamos a definir a lo que él llama latiz. Esta es una red matriz o un espacio de puntos infinitos que en su forma más elemental son energía. Si pudieras hacerle un zoom a las partículas subatómicas que conforman la materia, como los electrones, y cada vez pudieras hacer más zoom y más zoom, encontrarías que estas, de acuerdo a la mecánica cuántica, son un conjunto de cuerdas. Y si aún hicieras un poco más de zoom, encontrarías que todo se resume a energía. Entonces, la latiz es una red o matriz de puntos de energía. La latiz tiene ciertas características, como por ejemplo, que tiene zonas de alta sintergia y zonas de baja sintergia, donde las altas son de alta coherencia y las bajas de baja coherencia. Estas están influenciadas por las bandas sintérgicas o lo que la física llama la fuerza gravitacional, fuerza de interacción fuerte, fuerza de interacción débil y la fuerza electromagnética. Y finalmente, que todos los puntos de esta latiz contienen la misma infinidad de posibilidades en cada uno de sus puntos. De interesante está el que Jacobo nos explica cómo es que nosotros distorsionamos esta latiz con nuestro campo neuronal para percibir la materia física. En resumen, ocurre de la siguiente manera. En nuestros nervios ópticos de la retina captamos esta información proveniente de la latiz y la codificamos en lo que llamaba Jacobo un código eléctrico. Este código, a su vez, se convierte en los axones de los nervios ópticos, en un patrón neuronal o lo que se conoce como neuroalgoritmo. Este neuroalgoritmo será finalmente decodificado por la corteza cerebral, que creará microdistorsiones independientes en la latiz, que como resultado nos va a dar un conjunto de microdistorsiones o una macrodistorsión. Y es ahí cuando percibimos una imagen visual de la materia sólida. En otras palabras, la energía entra por nuestros ojos, la codificamos. Esta crea un patrón neuronal que luego el cerebro procesa e interactúa con la latiz o red de puntos. Y esta se altera creando la materia física que conocemos. Según esta teoría, si nosotros fuéramos capaces de estar en otro nivel de consciencia, podríamos distorsionar la latiz a nuestra conveniencia y ser creadores conscientes de la materia a voluntad mediante nuestro campo neuronal.